Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta nueva entrega, a este nuevo encuentro de Emprego en Galicia. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero no demasiado lejano, a un futuro cercano o más o menos próximo, al año 2030, por ejemplo, y preguntarnos cómo serán entonces, ese año 2030, los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, de Galicia en concreto, por supuesto, y en general también en nuestro país. Esas áreas fundamentales en todas las organizaciones eran vistas hasta hace poco como ese departamento que se encargaba, pues sobre todo de facturar, de pagar las nóminas y de gestionar las vacaciones y los días de libranza. Pero eso queremos, o intuimos por lo menos, se ha quedado muy anticuado, al menos en la inmensa mayoría de las empresas. ¿Cómo es el presente de los recursos humanos y cómo pretendemos que sea el futuro? De eso vamos a hablar, pues, con los tres invitados a este encuentro. Rosa Arias, de DisaShop, es directora jurídica y de recursos humanos en esta empresa, con sede en A Coruña y que dispone de filiales, por cierto, alrededor del mundo, contando con una amplia red de puntos de venta. Rosa, bienvenida. Buenas tardes, Luis. En este momento, ahora no sé si me estáis oyendo, yo he dejado de oírte, pero bueno, yo hablo Te igual. oímos, te oímos. Muchas gracias. Uy, parece que Rosa efectivamente está teniendo un pequeño problema con el audio. Ahora, Ahora sí, ahora disculpadme sí. otra vez, sí. Adelante, Vale. adelante, Rosa. Muchas gracias por la presentación, Luis. Efectivamente, DisaShop somos una empresa con capital 100% gallego, constituida hace no mucho, relativamente, en 2001, y nos dedicamos principalmente a la distribución y comercialización de productos digitales. Somos el partner de mano del pequeño retail, de los comercios. Tenemos una red, un canal de puntos de venta en todo el territorio español de más de 25.000 puntos de venta, pequeños comercios, a los que ayudamos a través de la venta y comercialización de productos digitales, como pueden ser medios de pago, recargas de transporte urbano, interurbano, telefonía, etcétera, y también a digitalizar los procesos de otros productos físicos, como puede ser la paquetería, ¿no? Que ahora está pues tan de moda de recoger paquetes en puntos de venta, y otros muchos servicios de digitalización que ofrecemos a esta red. Pues algunos de esos otros servicios que no has citado seguramente saldrán porque tenemos tiempo para todo ello y para mucho más. Muchísimas gracias, Rosa. Sigue con nosotros, por Aquí, supuesto. Esto acaba de comenzar. Está con nosotros también María José de la Asunción, especialista en la gestión de talento y coach en Vicky Foods. Es una empresa líder en alimentación industrial, más conocida por Dulcesol. María José, bienvenida. Muchas gracias. Sabemos que tenéis casi 2.700 empleados, que se dice pronto, y plantas de producción en España y en Argelia. Y en vuestro caso, vemos que vuestros orígenes son, como por otra parte, bastantes empresas en nuestro país, orígenes familiares, ¿no? Ujú. Somos una empresa, una compañía de 2.900 empleados. Tenemos plantas productivas en la Comunidad Valenciana, en dos poblaciones muy cerca, en Gandía y Villalonga. Tenemos también una planta en Argelia y ahora estamos en un proceso de construcción de una planta en Chalon, en Francia. Además, tenemos distribuidores a nivel nacional e internacional que dedican pues, a distribuir el producto de panadería y bollería. Y tenemos también una planta de bovinas y una granja para suministrar también a nuestra producción. Muy bien. María José tenía ya los datos, bueno, un poquito anticuados, porque yo hablaba de casi 2.700 y son algo más de 2.900, que es una diferencia consolidable. Es toda una pyme, ¿no? Lo de la diferencia entre el dato que tenía y el real. Excelente. Y está con nosotros también Juan Carlos Rama, que es director de recursos humanos de la empresa Congalsa, una organización que se dedica a elaborar productos precocinados, ultracongelados, la base del pescado. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por habernos invitado a este foro. Esta vez, Eh, sí, sí, te quería preguntar, Juan Carlos, ¿cuál es vuestro nivel de facturación y cuántos empleos directos habéis creado?
Sí, a ver, nosotros estamos en torno a los 132 millones de facturación y empleos directos, lo que es en la matriz, en Congalsa, pues hay 550. En el grupo de empresas son bastantes más, pero bueno, 550 son directos en la empresa insignia del grupo. Vamos. Genial, Y genial, bueno, Juan Carlos. sí. Sí, perdóname, que No, te no, no, interrumpí. adelante. No me enrollo, no me enrollo. Tranquilo, tranquilo. Sí, tenemos además mucho tiempo que vamos a cubrir con contenidos de gran interés. Quería deciros, Juan Carlos, Rosa Arias, María José de la Asunción, tenemos ya bueno, pues un conocimiento de nosotros tres, de vosotros tres, y ahora pues os pido que entre los tres nos saquéis de varias dudas. La primera, como avanzaba en la introducción, es la siguiente. Me pregunto si queda alguien que a estas alturas, en 2023, todavía cree que al menos en la inmensa mayoría de las organizaciones, de las empresas de nuestro país, los departamentos en los que trabajáis, los de recursos humanos, siguen siendo áreas en las que la tarea fundamental es pagar nóminas y, bueno, quizá también lo de gestionar los días libres, ¿no? Le pregunto a Rosa, en primer lugar. Bueno, yo, gracias Luis, por suerte, afortunadamente creo que ya no. O sea, a día de hoy, no sé si es una creencia o un deseo, pero creo que ya no, esa idea de que recursos humanos al final únicamente es un gestor, un administrativo que, como bien dices, bueno, gestionaba, pagaba las nóminas y demás, una gestión de personal como se entendía antiguamente. Yo creo que a día de hoy ya no. Ahora mismo recursos humanos se ve como un motor, no un mero gestor, sino un motor de consecución de los objetivos de la empresa. De hecho, yo creo que cada vez más forma parte la función de recursos humanos ya de las decisiones estratégicas y planes de negocio de la empresa. Por lo menos así lo hacemos en Disashop y me consta que en otras muchas empresas esta función de recursos humanos está representada en los comités de dirección donde se toman aquellas decisiones estratégicas referentes a objetivos empresariales. Ya, por suerte, yo creo que la visión de ser un mero administrativo que paga nóminas y cuenta los días de vacaciones se ha desterrado bastante, si no casi por completo. Casi por completo. Veo que María José asiente, entiendo María José que opinas pues prácticamente igual, con algún matiz quizá que Rosa, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con Rosa. Hemos pasado de, pues tradicionalmente, de esta parte de pues, priorizar la parte de relaciones laborales y administración de personal a poner el foco en algo más estratégico y sobre todo teniendo en cuenta que gestionamos el valor diferencial de las compañías, el que hace realmente que consigamos o no el éxito o la consecución de objetivos que son las personas. Entonces, si no gestionamos bien el talento, no podemos llegar a esos objetivos de negocio o al cumplimiento de esa estrategia que, como Rosa ha comentado. Entiendo. Juan Carlos, ¿queda alguien en la organización, sin decir nombres, por supuesto, aunque sea un empleado, uno solo, que haya preguntado, aquí es el departamento donde pagan las nóminas, sin Sí, referirse? sí, no. Yo pienso, digo lo mismo que Ana, perdón, que Rosa. Espero que no quede nadie, la verdad, lo espero y lo deseo. Y también creo firmemente de que no hay a día de hoy nadie en la organización que piense eso. Abundando en lo que decían tanto Rosa como María, realmente yo, por ejemplo, que llevo 20 años en la empresa y me senté en el comité de dirección desde el primer día, con lo cual estaba claro que la función de recursos humanos era una función valorada y que se le veía su importancia estratégica en la empresa. Y a día de hoy sigue siendo así. Yo creo que cada día más, como bien señalaba antes la compañera. No hay mejor ejemplo, ¿no, Juan Carlos? No. La verdad que lo que añades es muy, muy interesante y muy atractivo, porque el sentarse en el comité de dirección de una empresa quiere decir que esa silla está ocupada por un profesional o una profesional que realmente merece ese puesto, porque entendemos que es la cúspide, ¿no? de Me esa... halagas, Luis, me halagas. Es así, es así. Yo simplemente interpreto lo que me comentáis. ¿Y cuándo se produjo el cambio? Porque sí es cierto que hasta hace poco, no sé si años, más de una década, décadas, había ese rol. A ver, yo no me considero tan mayor,
puedo decir la edad, estoy en 50 y pico, 52 exactamente. Y he comenzado a trabajar muy pronto, pues desde los 17. Gran error, pero bueno, ahí estamos. Y yo sí recuerdo, yo mismo quizá le adjudicaba a recursos humanos, a ese lugar donde están pues unos compañeros y unas compañeras haciendo las nóminas y poquito más, ¿no? ¿Cuándo se produjo ese cambio de mentalidad y de habilidades, de funciones, de importancia también, el hecho de sentarse en un comité de dirección? Cualquiera de los tres que queráis podéis comentar. No sé si quieres rompo yo el hielo. Venga. Como han señalado mis compañeras, nosotros también somos una empresa familiar. Entonces, yo creo que nunca hubo ese rol adjudicado a recursos humanos de que solo pagábamos las nóminas. Pero también es cierto que las empresas se inician, tienen un tamaño pues, pequeño inicialmente, generalmente nadie da el pelotazo desde el primer día, y van evolucionando y van creciendo. Posteriormente, pues normalmente se hace cargo una segunda generación, una tercera generación, y en nuestro caso, ya la primera generación, ya el fundador tenía claro la importancia de recursos humanos y de hecho el Departamento de Recursos Humanos apareció muy pronto. Eso también es algo de halagar dentro de la empresa, porque si no tienes un departamento, evidentemente igual no lo echas en falta, igual repartes las funciones en otros departamentos y mal que bien irás tirando. Pero cuando ya tienes un cierto crecimiento, vas a tener que tener un departamento específico y con la función específica. Con lo cual, nosotros ya desde la primera generación hemos tenido departamento de recursos humanos. Pienso que se ha fortalecido y mucho con la segunda generación, porque es también, queramos que no, un cambio de mentalidad, una mentalidad más abierta y más pensando en el futuro y más estratégica, por decirlo de una forma, porque el fundador, al fin y al cabo, tenía sus ideas. Los que vienen de segunda generación tienen sus ideas propias, pues de seguir haciendo más grande la compañía y yendo un poquito más allá. Entonces, pues yo creo que eso, cuando está ya en el germen, no lo vas a abandonar. Entonces, no, yo personalmente estoy muy contento de que así sea. De que así sea, lógicamente, por la cuenta que os trae, ¿no? Aunque solo Claro, sea claro. por egoísmo, que no es el caso, pero aunque solo sea por ese factor. Entiendo, María José, que en tu empresa también de orígenes familiares, como hemos destacado, también se produce ese cambio de mentalidad entre generaciones, ¿no? Hacia una visión más amplia del Departamento de Recursos Humanos. Aquí sí que es cierto que tenemos la fortuna que la familia propietaria siempre ha sido visionaria en ciertos aspectos que podríamos encajarlos dentro de la gestión de recursos humanos o gestión del talento. Y sí que es verdad que aunque, pues como ha dicho Juan Carlos, pues el crecimiento de las áreas depende muchas veces de la expansión o el crecimiento de la compañía, sí que podemos decir que desde unos inicios sí que se ha dado ese valor estratégico al Departamento de Recursos Humanos. Rosa, si vuestro día a día abarca otras muchas facetas, está clarísimo, lo sabía, era simplemente que yo quería que lo dijeseis vosotras y Juan Carlos, ¿no? Si abarca otras muchas facetas, ¿cuáles son? Una pista quizá viene por la propia denominación que muchos departamentos de recursos humanos tienen ahora, ¿no? Yo tengo compañeros que trabajan en esta área, me dicen, no, yo es que estoy en People. Bueno, la primera vez he tenido que preguntar qué era exactamente y por qué me lo dices en inglés, si lo hubiera entendido en castellano o en gallego, ¿no? Talento también se escucha mucho como nombre de ese departamento. Entiendo que esa es una forma también de actualizarse y de decir que bajo ese paraguas hay muchas otras facetas, Rosa. Correcto, Luis. Consiste, yo creo, un poco en ampliar el foco al final de lo que se dedica un departamento de recursos humanos. Un poco continuando lo que comentaban antes mis compañeros, igualmente en Disashop desde siempre se tuvo presente esa importancia de recursos humanos, pero sí yo creo que es cierto que a nivel general, desde hace, bueno, no creo que haya habido, un poco retomando la pregunta de en qué momento, ¿no?, se produjo ese cambio. Yo mi reflexión no creo que haya habido un momento a nivel general concreto, sino que ha ido siendo una evolución al final también de la sociedad. O sea, al final el Departamento de Recursos Humanos respondía un poco a lo que era
pagar los salarios. Al final la gente hace muchos años y trabajaban únicamente por un jornal, por un salario. Ahora mismo el salario emocional o todos los demás motivos, ¿no?, que, valga la redundancia, que motivan a los trabajadores, amplían con muchísimo el espectro que desde un departamento de recursos humanos tenemos que cubrir. O sea, ya no solo temas de, bueno, pues de selección, captación de talento, sino de la propia retención del talento, que yo creo que es el mayor reto que tenemos, porque, bueno, aparte de que se amplía ese espectro de expectativas ya por una cultura generacional, también dentro de cada persona son personas diferentes, o sea, no puedes tampoco ofrecer café para todos porque eso ya también está muy obsoleto. Entonces yo creo que ahí, bueno, es que el Departamento de Recursos Humanos su día a día, desde labores de marca empleadora para atraer talento, ¿no?, del famoso employer branding, que nos convierte casi en una especie de pseudo departamento de marketing, pasando por lo que es la retención, la escucha. Para mí creo que es muy importante actuar o que actuemos como medio de comunicación que facilite esa comunicación interna, que seamos capaces de alinear los objetivos y la estrategia de la empresa, alinearlo y llevarlo, pues, un poco, dicho así, aguas abajo a todos los empleados para, bueno, pues para generar esa motivación y esa implicación. No sé si me estoy enrollando demasiado, Luis. No, lo necesario, lo justo, y te estábamos siguiendo con mucho interés. Me he quedado con la idea de que para vosotras, para vosotros, es fundamental no solo captar talento, sino que una vez captado, digamos, aunque la palabra no me acaba de gustar, retener, ¿no?, ese talento, que es uno de los grandes retos, si no el que más. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos, con que retener el talento es un reto muy importante para vosotros? Sí, a ver, siguiendo un poquito lo que acabas de decir, a mí hay palabras que no me gustan, porque la etimología de retener, pues parece Sí, que le atamos con cadenas ahí a alguien y que no sí. le dejamos irse, ¿no? Ni captar tampoco, ¿verdad? Suena demasiado No, bien. tampoco. Son palabras que, bueno, quizás no hemos encontrado algunas mejores, entonces tenemos que utilizarlas. Pero yo siempre digo que retener, no sé, yo que creo es que el talento, como bien dices, primero hay que buscarlo y hacer que venga a tu casa. Y cuando está en tu casa, no tienes que retenerlo, tienes que hacer que se sienta a gusto y que quiera continuar en tu casa. Pero eso no es, por eso digo que retener no es la palabra que me encaja. La utilizamos porque no tenemos otra disponible, pero realmente lo que tienes que conseguir con el talento es desarrollarlo, que esté a gusto y que quiera continuar contigo. No, porque retener parece que tiene un matiz Sí, peyorativo de obligar a quedarse. Y no sí, es el caso. No es el caso. Cualquier persona que no esté a gusto, evidentemente, tienes que hacer que esté a gusto o si no, pues abrirle la puerta, desgraciadamente. claro. No sé si a María José se le ocurre un verbo más apropiado, porque no lo hemos encontrado. Bueno, nosotros utilizamos mucho a la atracción de talento más que captar Atraer, y atraer. la fidelización de talento más Sí. que retener. No lo tenemos tan complicado, ¿no? No, no. Pero sí que es verdad pues sí, sí, bueno, son sinónimos, sí que es verdad que la palabra suena como más fuerte, pero que entendemos, al fin y al cabo, tanto Juan Carlos como Rosa tenemos el mismo propósito: atraer, captar, retener, fidelizar. Sí, Y sí. para nosotros, pues para Vicky Foods, es muy importante la fidelización y sobre todo cada vez es un desafío lo que es la atracción de talento, y la trabajamos mucho a través de la estrategia de Employer Branding. De hecho, nuestro CEO, Rafa Juan, ya hace muchos años que está trabajando en las redes sociales, trabajando la imagen de marca empleadora, y en eso sí que tenemos mucha suerte y mucha fortuna. Y sí que es verdad que, como decía Rosa, es un trabajo ya, nosotros colaboramos mucho con el área de marketing, un trabajo de poner en valor pues, nuestros valores, nuestra cultura, que nos conozcan tal como somos, siendo transparentes y que conozcan nuestra forma de trabajar. Y luego, pues lo mismo, es un desafío fidelizar el talento, porque antes sí que tradicionalmente las personas era como que teníamos esa fidelidad a la empresa o a la compañía, y ahora pues la gente pues que ha cambiado un poco esa percepción de fidelidad, por decirlo
pues cuando vino ya la pandemia, que mucha gente pues se planteaba cuál era su propósito de vida, pues ahora pues ha cambiado totalmente esa perspectiva, ya no solo de perfiles más jóvenes o millennials, sino hay gente que de otras generaciones que también se plantea pues cuál es su propósito en el trabajo. Pasamos gran parte de nuestro tiempo y se trata, como ha dicho Juan Carlos, pues de que estemos lo más a gusto posible dentro del trabajo, el divertirnos, el disfrutar, siendo productivos, pero al fin y al cabo se pasa mucho tiempo y es pues proporcionar trabajos que tengan un propósito, un significado, un valor. Nosotros tenemos la suerte de que muchos de los candidatos o candidatas que aspiran a formar parte de la compañía pues nos dicen pues que consideran que somos una empresa innovadora o saben que trabajamos de una manera colaborativa en trabajo en equipo por proyectos. Sabes que no solo innovamos a nivel de alimentación, de hacer productos que satisfagan las necesidades de consumidores o clientes, sino también de los procesos o que tengan un liderazgo participativo, que puedan participar en la toma de decisiones. Entonces, también trabajamos en el bienestar de una manera holística, tanto pues mental, físico o incluso de pertenencia, que se sientan parte de este equipo, de esta compañía. Y la verdad es que en las áreas de recursos humanos pues cada vez tenemos pues más desafíos para fidelizar realmente al talento. Y tanto, fíjate, María José, las cosas tan interesantes que nos estáis contando, que las preguntas se me agolparían, ¿no? Necesitaría mucho más tiempo del que tengo, pero me acabo de quedar de vuestras últimas intervenciones de los tres, Juan Carlos, Rosa, María José, con dos ideas fundamentales que yo no había traído a esta charla o a esta tertulia, ¿no? Una, que el Departamento de Recursos Humanos, por lo que nos decís, vale, gana en importancia, en versatilidad, digamos, cada vez más facetas, pero no es un departamento estanco en un rincón, o aunque sea el rincón principal de la empresa, sino que insistíais, por ejemplo, en la necesidad de estar en contacto con el departamento de comunicación y de marketing, ¿no? Para hacer el famoso employer branding, ¿no? Y también me ha sorprendido, gustado escucharos hablar de que esa nueva mentalidad, esa necesidad de fidelizar, utilizamos ese verbo, el talento, es una necesidad no solo en las nuevas generaciones, sino que también las generaciones como la nuestra, como la mía, por ejemplo, pues parece que tenemos más asumido que necesitamos un propósito, algo por lo que ir a trabajar todas las mañanas, aparte del salario, que es fundamental, ¿no? Ese concepto, el concepto de propósito, cada vez es más asumido por las distintas generaciones y no solo por las nuevas. Juan Carlos, ¿qué opinas? A ver, el concepto de propósito, nosotros lo hemos llevado ya a nuestra reunión de estrategia desde hace varios años. En principio teníamos, como todas las empresas, misión, visión y valores, ¿no? Es todo muy, muy estándar. Pero hubo un momento en que repensamos esto y dice, pues la verdad es que esta misión hay que convertirla en un propósito, algo que sea más global y que guíe mejor a nuestros trabajadores y a la gente que integramos la empresa. Entonces, ahí hemos trabajado mucho también para, digamos, lograr que ese propósito se interiorice por parte de todos los que estamos en la empresa. No es fácil. Nosotros hacemos, cuando la empresa es más pequeñita, es fácil hacer reuniones, es fácil que los valores de la empresa se inculquen unos a otros sin tener que, digamos, hacer un gran esfuerzo, sino que, digamos, que es un sentido de imitación, copia, y los valores van permeando a todos. Cuando ya la empresa crece un poco más, y en eso tendrá mucha más experiencia María José, realmente transmitir esos valores cuesta más. Entonces, cuando haces las reuniones tienes que hablar de tus valores, tienes que hablar de tu propósito y sobre todo transmitirlo desde el momento cero que una persona se acerca a la empresa. Ya no en lo que es en el proceso de selección, sino, como decíais antes, en el tema del employer branding, transmitirlo, que el gran público también conozca cuáles son tus valores para que realmente puedas estar
atrayendo el talento que necesitas para trabajar en la empresa. Eso es resumiendo así a grandes rasgos. Me quedó algo antes, si me permites, Luis, sí. porque yo soy una persona que me gusta mucho la formación y me gusta también impartirla, y una de las preguntas súper habituales cuando doy clase en algún máster es ¿por qué te sigues llamando recursos humanos? Que suena muy viejuno. Entonces yo la pregunta se la devuelvo como buen gallego y contesto con otra pregunta. Y, mira, ¿tú entiendes lo que significa el departamento? ¿Entiendes qué procesos están dentro del departamento? ¿Entiendes lo que hacemos? Y cuando contestan que sí, pues entonces el nombre es lo de menos. Lo importante es que sepas de qué va, qué hacemos. El nombre es lo de menos. Lo que ponga en la puerta es una, iba a decir tontería, no es que es una tontería, pero es indiferente porque tú tienes que saber los procesos que te aplican y los procesos que tienes que hacer para que la empresa funcione, porque al fin y al cabo lo que nos ocupamos es de que la empresa funcione. Sin personas no funciona nada. Eso está clarísimo. Y lo del nombre, como dices, Juan Carlos, pues es muy, muy secundario, ¿no? Rosa, ¿cómo gestionáis esos conceptos de los que hemos hablado? La misión, los valores, el propósito, hacia dónde van ahora las organizaciones. Pues ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos y más o menos nuestra forma de gestionarlo es muy similar. Al final son ideas, ¿no? Y bueno, transversales que están permanentemente en cualquier reunión, en cualquier comunicación interna y al final, bueno, que se evidencian los valores en cada una de nuestras actuaciones y que son valores que también, bueno, pues nos gusta compartir con los empleados que atraemos y con los empleados que están en DISA. O sea, son valores que compartimos todos. En nuestro caso, un poco similar a lo que decía Juan Carlos, no ya por el volumen de empleados, que nosotros en España somos 180 actualmente, pero sí que por el tema del teletrabajo nosotros tenemos una gran parte de la plantilla, aproximadamente casi el 40%, que son informáticos, que ahora mismo a día de hoy, bueno, el teletrabajo es prácticamente al 100%. Y es más complicado pues, seguir un poco esos parámetros de imitación, de sentir los valores y la misión, verla cerca de forma presencial. Entonces, para nosotros, si cabe, aún es más necesario mantener un poco ese nexo de unión casi diario, de alguna manera, para reforzar todos esos valores y ese propósito que compartimos al final con ellos. Entendemos perfectamente. Ahora que ya nos habéis contado cómo es vuestro presente y vuestro día a día, vamos a hacer ese salto que prometíamos al principio de este encuentro. ¿Cómo creéis? Esta quizás es la pregunta clave de esta sesión, porque os voy a pedir un ejercicio de proyección en el futuro, ¿no? ¿Cómo creéis que habrá cambiado vuestro trabajo en el 2030? Tampoco son 7 años, ¿no? Pero al ritmo que va todo, y ahora con la inteligencia artificial de la que podemos hablar ya, o lo reservo para la próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo os veis dentro de 7 años? María José, por ejemplo. Pues es un reto. Sí que es verdad que con la inteligencia artificial pues tenemos que aprovechar todo este tipo de herramientas como una oportunidad pues de automatizar o de pues eso, eliminar no puestos de trabajo, sino funciones más rutinarias o que no aportan valor y que las personas realmente nos podamos dedicar a aspectos que sí que aportan valor. Pero aún así es un reto y sí que es verdad que nos vamos a encontrar con, más que buscar recursos humanos o buscar ciertas posiciones, creo que vamos a buscar ciertas habilidades. Y creo que llegará un momento en el que las organizaciones o compañías pues tendremos ciertos gaps pues yo no sé, Rosa o Juan Carlos, pero nosotros hemos visto que en ciertas ocasiones cada vez es más difícil, pese a tener una buena marca empleadora, atraer talento. Una opción sería el reskilling o el upskilling, o sea, fomentar trabajadores, esa formación cada vez más dinámica, más en tiempo real, y que puedan adaptarse a los nuevos requerimientos. Entonces yo veo pues una formación en nuevas tecnologías, formación digital,
seguir apostando por un nuevo liderazgo, porque la gente pues pueda participar en la toma de decisiones y en varios proyectos, por apostar, pues creo que cada vez ya se está viendo que se apuesta por estructuras cada vez menos rígidas, sino más líquidas, más horizontales y más transversales. Y sobre todo, pues esos trabajos colaborativos, además de trabajar pues, la diversidad o inclusión, vemos que ya cada vez pues somos generaciones muy distintas las que trabajamos dentro de un entorno. Y pues creo que nosotros vamos a ser como gestores de cambio en muchos sentidos, lo digital, fomentar un liderazgo que fomente el liderazgo a la vez y buscar, más que posiciones, buscar ciertas habilidades en concretos y si hay ese gap, pues fomentar esa formación y desarrollo. ¿Coincidirías, Rosa, en el futuro con María José, más o menos, por lo que ella ha dicho, o estarías en otro No, perfil? coincido totalmente. Al final, yo creo que la inteligencia artificial, bueno, ya la tenemos aquí, o sea, ya se está utilizando y tenemos que sacarle provecho también desde nuestro departamento y yo creo que lo que va a hacer es lo que comentaba María José, al final nos va a permitir automatizar y eficienciar muchísimos procesos que precisamente es lo que nos va a dejar el tiempo para dedicarnos a lo realmente importante, a formar, a capacitar a esas personas que al final no deja de ser, o sea, nosotros y sobre todo por la parte informática, por la parte de los técnicos, al final las universidades vienen con una formación bueno, muy teórica, o sea, no transversal ni en competencias ni en habilidades, y muy teórica de forma genérica, no muy concreta. Entonces en Design se dedica mucho tiempo a la formación ya no solo en materias más concretas dentro de cada, bueno, pues de cada departamento dentro del área técnica, sino en competencias y habilidades, bueno, que son muy necesarias, ya no solo en la empresa, sino en el mercado laboral. Entonces yo creo que vamos a tener desplazadas un poco esas labores más automáticas, más administrativas, gracias a la inteligencia artificial, vamos a tener más tiempo para dedicarnos a lo importante. Yo creo que también la inteligencia artificial puede ayudar a tener una mejor experiencia del empleado, del candidato, o sea, podemos utilizar todas las herramientas y todas estas analíticas para que el empleado o el candidato tengan una mejor experiencia y al final también tomar decisiones más informadas, o sea, al final estamos en la era estaremos mucho más en 2030, que parece que es muy lejos, pero como bien dices, no queda tanto. No queda tanto, no. No queda nada. Nada. Y yo creo que podremos tomar decisiones, bueno, pues más informadas y con más datos a nuestro alcance que espero nos permitan hacer las cosas mejor. Juan Carlos, ¿compartes esa visión del futuro Sí, de a ver, Rosa y de María José? poco más me queda por decir ya, que lo han dicho ellas todas. A ver, yo creo que Recursos Humanos siempre ha sido un departamento que se ha adaptado continuamente y con mucha flexibilidad. Solo basta ver que lo que es la legislación laboral, las nuevas normativas, casi nos atropellan todos los meses. O sea, prácticamente a lo largo del año hay una cantidad de normas nuevas que tenemos que aplicar, todos estos temas de las leyes ómnibus que llevan nuevos permisos, nuevas cosas. Y estamos siempre en continuo cambio, en continuo aprendizaje y en continua, digamos, flexibilidad para adaptarnos a todo lo que nos llega. Estamos, como bien decía Rosa, también en un momento que la inteligencia artificial ya nos ha llegado, o sea, ya está aquí. Algunos, cuando estábamos inmersos en estudios de People Analytics, resulta que viene la inteligencia artificial y supervitamina el People Analytics y lo multiplica por 10. Pero es que lo multiplica por 10 a día de hoy, pero dentro de un año, 2 años, la previsión es que lo multiplique por 1000. Entonces, huelga decir que también estamos un poquito inquietos por saber qué nos va a deparar la potencia de este tipo de tecnología, esta inteligencia artificial. Lo mismo que nos decía Rosa y lo mismo que nos está diciendo María José,
Lo suyo es que nos ayude en nuestra función diaria y que, digamos, las tareas más repetitivas, las tareas que menos valor aportan, que pueda hacerlas una inteligencia artificial. Y estoy también de acuerdo en que realmente debe liberarnos tiempo para la interacción humana. O sea, reunirnos, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que es Desayunos con Dirección, que lo estamos llevando a cabo ya hace muchísimos años, y es un momento de interacción con cada uno de los empleados que pasa por los desayunos, que eso no lo puede suplir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hará otras muchas cosas, pero, por ejemplo, esa será una de las cosas que no podrá suplir. O sea, yo no lo vería. Me parecería muy frío que utilizáramos un chatbot para hacer los desayunos con dirección. Desde luego, desde luego. Donde esté un desayuno con una persona, pues que se quite la inteligencia artificial, ¿no? Sigo contigo, Juan Carlos, si te parece. Las empresas o son sostenibles o no serán. Yo no sé si estás de acuerdo, pero yo que no pertenezco a un departamento de recursos humanos de ninguna organización, sí me interesa mucho el tema del talento y de vuestra actividad y las ocasiones que por mi labor periodística o de comunicador he estado en algún evento de recursos humanos, siempre he escuchado esa frase este último año y os puedo decir, quizá han sido 3 o 4 ocasiones. ¿Realmente es así? ¿Qué rol juega y jugará en ese 2030 vuestros departamentos en la sostenibilidad de vuestra organización? A ver, el concepto de sostenibilidad es muy amplio y abarca no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también la sostenibilidad social. De hecho, un gran problema que ya se ha puesto sobre la mesa es que no hay disponibilidad de todo el talento que necesitamos, con lo cual ahí ya tienes un problema de sostenibilidad de cara al futuro. Sostenibilidad es que la empresa perviva en el tiempo y, digamos, se engrandezca, por decirlo de alguna forma. Eso es una pata más de la sostenibilidad. Entonces, nosotros, desde ese punto de vista, pues tenemos que preocuparnos de que a futuros tengamos el personal necesario para que las funciones que hay que realizar dentro de la empresa haya quien las realice. O sea, es tan simple como eso. Si tú necesitas X número de personas y en el mercado no eres capaz de conseguirlas, tienes un problema, porque la empresa no va a ser sostenible en el tiempo. Ya sin hablar de otros temas, medioambiental, de materias primas, de energía, etcétera, etcétera, que son otras patas que también están dentro del apartado de sostenibilidad. Pero bueno, ya ese es el mínimo, es, como decía antes, la empresa sin personas no es empresa, no puede funcionar. Rosa, ¿compartes un poco la visión de Juan Carlos? ¿Añadimos algo más? Totalmente, Luis. Poco que añadir. O sea, al final yo creo que nuestra labor dentro de esta sostenibilidad o dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, bueno, si queremos relacionarlos con la Agenda 2030, está el romper un poco o reducir la brecha entre la necesidad de las empresas y el talento que realmente va a acceder a ellas. Entonces, yo creo que ahí los departamentos de recursos humanos tenemos una labor y un reto de educación de calidad más allá de lo que pueden tener las instituciones educativas, de acomodar las necesidades reales de las empresas a las personas que van a ocupar esos cargos. Entonces, yo creo que ahí es una labor en la cual vamos a tener que estar muy inmiscuidos. Entiendo. María José, ¿hay algún país europeo o no que nos lleve la delantera en la adaptación de los departamentos de recursos humanos a la nueva realidad que tenemos y al futuro más inmediato? ¿Algún referente del que tomar ejemplo? O quizá somos nosotros el referente, ¿no? Que por una vez, no lo sé. Pues en el mundo tan globalizado en el que trabajamos, no me atrevo a responderte a esta pregunta. Sé que nosotros antes teníamos acceso al talento de la zona y en ese nos podíamos sentir muy cómodos a la hora de atraer y de fidelizar personas. Sin embargo, ahora con la globalización igual puedo tener a candidatos que estén trabajando en mi zona, pero estén trabajando en una empresa de Atlanta teletrabajando. Entonces tenemos más competencia tanto a nivel de salarial, por ejemplo, puedo estar compitiendo en una empresa de Atlanta, como a nivel de salario emocional que ha nombrado antes Rosa.
No sé si hay una delantera o no de ciertos países. Sí que cada vez estamos en un mundo globalizado, que el desafío es global, que cuesta cada vez más atraer y fidelizar talento. De hecho, por ejemplo, ahora que estamos inmersos en el proyecto de Chalon de Francia, pues también hemos podido comprobar que hay ciertos perfiles que para poder atraerlos y ya solo pasar el proceso de una entrevista es muy costoso por la competencia y el movimiento que hay de mercado. Entonces, no me atrevo a decirte un país en concreto, pero sé que a nivel global pues necesitamos pues ser muy ágiles en las gestiones. ¿Qué cree, Rosa, Juan Carlos? ¿Estamos siendo ágiles más o menos o vamos un poquito con retraso pese a esa globalización de la que habla María José? Sí, yo no, a ver, no sé si estamos siendo muy ágiles o no, pero no estoy de acuerdo con María José en que no hay, o yo tampoco me atrevería a decir que haya mucha diferencia con otros países. O sea, al final es lo que comentaba ella y nosotros lo vivimos también mucho a nivel de informáticos, perfiles informáticos con el teletrabajo. Al final o nos preocupamos en crear un sentimiento de pertenencia que antes apuntaba Juan Carlos, que realmente la persona siente que pertenece a la empresa y que la empresa en cierto modo le pertenece de alguna manera, o al final bueno, va a ser igual de fácil trabajar para la empresa de al lado que para una que está en Dubái. Quiero decir, ahí competimos de forma global y yo no creo que a día de hoy, o no me atrevo tampoco a decirlo, que haya un país que esté siendo más ágil o que esté compitiendo en mejores condiciones, si no reducimos todo a temas salariales, que al final, bueno, pues cada país tiene su legislación también, pero bueno, no es el objetivo. Juan Carlos, no hay ningún país así en el que mirarse ahora mismo. En nuestro caso, a ver, a veces conocemos tendencias porque Galicia en ese aspecto somos privilegiados porque tenemos muchos emigrantes que están retornando. Hay varios programas, incluso de la Xunta de Galicia, de retorno de emigrantes, que es talento que vuelve a Galicia en muchos casos y también en otros casos, como bien decía también María José, gente de otras nacionalidades que está trabajando con nosotros por la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, nosotros hoy por hoy creo que somos más de 10 nacionalidades dentro de la empresa, cuando no hace muchos años era raro que fuéramos más allá de españoles, portugueses y 2 nacionalidades más. Hoy por hoy esto se ha internacionalizado más, digamos que ya es más global la selección, también lo decía antes María José, y son tendencias que poco a poco, quieras o no, te van a entrar y que tienes que aceptarlas. Y por supuesto que la mayoría nos vienen bien. A veces lo que viene de fuera es bueno y a veces no es tan bueno, pero generalmente tú tienes que estar en un mundo muy globalizado. Hoy Internet, hoy las comunicaciones y demás hacen que una oferta tuya de selección esté pues, en otros países también y haya gente que la ve y que se interese por ella. Al mismo tiempo, hay tendencias, yo quiero aquí romper una lanza por lo que decías tú antes, te atreviste a comentar tu edad aquí en público y en directo. Entonces, hay tendencias que en Europa pues son tendencias hace mucho tiempo, que es el tema de no hacer una barrera del edadismo, que en España quizás todavía tenemos que dar algunos pasitos más. Todavía hay una cierta barrera, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión. Y realmente yo creo que va cayendo la barrera poco a poco por la necesidad de talento. Entonces, esa necesidad hace que también nos enfoquemos no solo al talento joven, sino también al talento senior. El edadismo, ¿no? El famoso edadismo, un tema interesante que introduces y que nos parece muy bien que abordes. Os quiero hacer una pregunta muy práctica y que seguramente os habrán hecho muchísimas veces, no solo en entrevistas o en foros como este, sino también en vuestro día a día, pensando en aquellos de nuestros espectadores que tienen cerca, dentro de unos días, una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué 2 o 3 consejos les daríais? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer nunca en una entrevista de trabajo? Por ejemplo, bueno, aquí como habrá varios ejemplos, os pido que no nos repitamos.
por ejemplo, María José, ¿qué recomendarías hacer siempre y qué nunca recomendarías hacer bajo ningún concepto? Recomendaría ir preparados a una entrevista. No puedes ir no preparado. Conocer, ya no solo disponer de información sobre la empresa a la que has postulado o de la posición en concreto, sino informarte o prepararte tu aspecto. O sea, conocer muy bien al dedillo cuáles son tus hitos que has logrado a lo largo de tu trayectoria profesional, qué realmente puedes aportar para que tenga ese valor. Luego creo que una actitud positiva y una buena disposición es muy importante, la puntualidad, por ejemplo, también. Y luego a mí me gusta mucho cuando en las entrevistas candidatos y candidatas hacen preguntas, tienen curiosidad. A mí eso me da cierta predisposición a pensar que están motivados o interesados en formar parte de la compañía. Yo diría esas cosas, esos Muy tips. bien. Y que no hacer, pues, por ejemplo, evitar hacer preguntas, ¿no? Transformándolo en negativo. Siempre hago una pregunta. Veo que en ese momento, Rosa, asentías. Lo de hacer preguntas No, para a ti mí lo también es de, importante. sí, me parece muy importante. Aparte que ya se va convirtiendo cada vez más en una entrevista bidireccional, o sea, al final el candidato también tiene que saber cómo es la empresa para la que está postulando. Pero para mí como empresa me gusta también, coincido en eso con María José, que hagan preguntas, o sea, que muestren ese interés. O sea, para mí una de las cuestiones que más me gustan de un candidato es que muestre interés, que lo puede mostrar, bueno, pues oye, habiendo investigado, habiéndose preparado sobre la empresa, sobre el puesto a cubrir o haciendo preguntas. Y creo que además esas preguntas también establecen una relación, un nexo en la relación con el entrevistador que hace que la comunicación sea mucho más fluida y bueno, y genere impactos mucho más positivos, ¿no? En la persona que estás entrevistando. Añadamos algo más, para bien o Es para difícil mal, Juan Carlos. añadir algo más, Luis, porque Sí. como decía, no os repitáis. Bueno, yo voy a añadir un par de componentes. Por un lado sería naturalidad y en segundo lugar sinceridad. Porque estamos, yo creo que, vamos, hartos no, pero hemos visto muchas veces pues los currículums donde las experiencias están un poquitín infladas, es tipiquísimo el tema de nivel de inglés medio. Del inglés medio, sí. Eso ya es un clásico, es un auténtico clásico. Entonces, estamos cansados de ver ciertas cosas. Yo con algunas personas les pregunto, porque como te decía, doy clase también en algún foro, y les pregunto, bueno, ¿os habéis leído algún manual? Porque en Internet hay 40.000 manuales de cómo ir a una entrevista, prepararse y demás. Y sí, sí. Bueno, entonces, si te lo has leído, ¿por qué incumples casi todo a la hora de ir a la entrevista? Porque es lo que decía antes María José, desde faltas de impuntualidad hasta no saber ni qué fabrica la empresa ni de qué va, esas cosas nos pasan a menudo. Y eso para un entrevistador es que te cae el alma a los pies. Dice, bueno, Sí. ¿a qué viene? Si no, antes, con todos los medios que tienes a tu alcance para googlearnos y ver qué hacemos, a qué nos dedicamos, etcétera, etcétera, vienes absolutamente con las manos vacías, vamos, te cae la mano a los pies. Sí. Y ahondando en esto, lo que decían antes mis compañeras, tanto María José como Rosa, por supuesto que hay que hacer preguntas, evidentemente, no te puedes quedar con ninguna duda. Una compañera mía decía el otro día que en una entrevista un entrevistado fue con libreta y bolígrafo. Y lo primero que dijo, ya me ganó porque el primero de todos los que he entrevistado durante muchos años que llega a la entrevista y trae libreta y bolígrafo, con lo cual tiene interés por ver, por reflejar lo que están diciendo, por tomar notas, y eso es un interés real en la posición, porque a veces nos preocupa ver que tienes entrevistados, estás en una selección y no estás viendo el interés real. Parece que, bueno, es una tendencia hoy en día que tú tienes que, digamos, venderle más tu proyecto de lo que el candidato tiene que venderse a sí mismo. Realmente lo vemos así, es una cosa que está pasando y nosotros tenemos que vender nuestra empresa. Ya no solo con el Employer Branding que decía antes Rosa,
a priori para que se acerquen, sino en la propia entrevista, porque a veces no vemos todo el interés que sería deseable. Pues para mostrar ese Bueno, interés, ya tampoco es... sabes. Claro, Sí, 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 sí. perdona, No, Luis. no, iba a decir, Juan Carlos, que para mostrar ese interés, al menos en Congalsa, si algún día alguno de nuestros espectadores o espectadoras quiere trabajar contigo, que lleve La libreta. libreta y papel, Sí, sí, eso sí. va a ser clave en Es todos. una anécdota más. Y quizá la mirada también, ¿no? Personas con las que hablas y que no te miran a la cara, no sé, eso nos despista o nos inquieta. Sí, sí, es que Eh, algo, como decíamos, el manual, hay que leerse el manual para todo. Entonces, el manual, ¿qué te dice? El manual es, centra tu atención, pues, digamos, mantente erguido, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando llega la persona y dice, este no se leyó el manual, o si se lo leyó, no está aplicando nada. En fin, bueno, vamos. Yo tengo alguna pregunta más, pero como hay preguntas de nuestros espectadores en directo, pues voy a plantearosla. La primera nos la hacía un espectador, como digo, en directo, pero en realidad la hemos contestado ya. Yo creo que nos preguntaban cómo evolucionará el rol del profesional de los recursos humanos en un entorno cada vez más digitalizado. Lo hemos abordado. Me voy a pasar a la segunda. Un estudiante de relaciones laborales. Me encantaría, nos dice, saber qué consejos formativos me podéis dar para continuar mi formación en el camino hacia vuestro sector profesional. Hacer un puente de relaciones laborales a recursos humanos, entiendo, ¿no? Bueno, no sé si quieres que la conteste yo. Por ejemplo, sí, vinculado a la formación, Juan Carlos. Hoy en día los itinerarios formativos oficiales están más o menos enfocados. Hay posgrados en recursos humanos, hay máster en recursos humanos, o sea, hay una serie de formaciones que ya enfocan para la práctica real en un departamento de recursos humanos. Yo lo veo a menudo en los alumnos que tengo en el máster de recursos humanos, que son gente que ya viene enfocada y que es algo que empezó a estudiar relaciones laborales es porque está en el camino para trabajar en un departamento de recursos humanos. Y después hay muchísimas otras cosas que va a tener que formarse sí o sí, porque hoy en día manejamos una cantidad de programas informáticos bastante amplia. La inteligencia artificial, como bien decíamos, ya prácticamente la tenemos encima de la mesa, aunque todavía incipiente, pero con programas sobre selección, programas de nóminas, programas de fichajes, programas, infinidad de programas, sin contar ya las aplicaciones para relacionarte con la administración, la seguridad social, el INEM, etcétera, etcétera. Entonces es algo que son formaciones que poco a poco tendrá que ir adquiriendo porque se lo van a demandar cuando llegue a un departamento de recursos humanos. Pues ojalá esté ahora más tranquilo o tranquila esta persona. Mi nombre es Julia, nos dice otra persona, estoy de baja por maternidad. ¿Cómo pensáis que influirán los departamentos de recursos humanos en el equilibrio entre la vida laboral y personal y en las nuevas formas de trabajo como el teletrabajo o los horarios flexibles? ¿Quién quiere contestar? Bueno, Rosa. yo sí, si queréis. A ver, yo creo que influirán una vez más siendo motor de ese cambio y a través de la flexibilidad. O sea, yo creo que en entornos donde el trabajo lo permita, o sea, entornos que el trabajo permita esa flexibilidad, yo creo que ya se está haciendo y la tendencia es clara. Al final es un poco, volvemos a lo que comentaba antes Juan Carlos, es hacer que la gente se encuentre a gusto a la vez que es productiva. Entonces, si puedes flexibilizar horarios, temas de teletrabajo y la productividad se mantiene, yo creo que la tendencia va a ser cada vez a poder facilitar más esa conciliación. Vamos con otra pregunta, esta vez para María José. Dice un profesional de los recursos humanos desde hace 22 años y el reto al que nos enfrentamos en mi sector profesional, el comercio, es precisamente atraer el talento. Las condiciones de horario y salario no son atractivas para cada vez más candidatos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación y retener, fidelizar, decimos ya nosotros, el talento, ¿no? Antes disfrutaba con el trabajo, ahora no, es una continua reposición de personas. Gracias. Bueno, pues si no se pueden mejorar esas condiciones que estábamos hablando de conciliación, flexibilidad o de salario, algún valor tendremos que añadir.
Entonces, en ese sentido, es mejorar la experiencia del candidato dentro de las posibilidades del comercio. Pues desde pues fomentar el bienestar, el que se esté al gusto, que haya una armonía, el monitorizar o analizar un poco la satisfacción dentro del trabajo, aunque sea un comercio pequeño, si estás más a gusto o menos a gusto, ¿qué podemos hacer? Nosotros, siendo una compañía grande o una compañía pequeña, al final lo que nos sirve son mecanismos de escucha, tener esa diálogo, esas conversaciones con parte del equipo, a ver qué inquietudes, qué necesidades tienen, cómo podemos ayudarles para, pues eso, para que estén lo más a gusto posible en el trabajo. Y sería pues eso, trabajar pues esos mecanismos de escucha para detectar pues esas necesidades o esas inquietudes para mejorar la experiencia del empleado. Eso sí, también sería interesante pues poder pues mejorar horarios o rotar, no sé, siempre hay fórmulas en ese sentido. Una persona nos dice, habéis hablado de edadismo. ¿Os plantea muchas dudas contratar a personas de 50 y pico años de cara a vuestros directivos de empresas? Ya entendemos que no, porque nos lo habéis hecho llegar así, pero esta última pregunta me parece interesante. ¿Qué opinión tenéis respecto de la necesidad de incluir una fotografía en el currículum? Algo tan práctico, tan concreto como esto. ¿Incluimos fotos en el currículum o no? Yo soy partidario de que sí, porque nuestra imagen como candidatos también vende. Vamos a ser serios y es la realidad. Y después también depende un poco de la posición a la que se esté optando. Está claro que en algunos casos, algunas posiciones, pues requieren de una imagen determinada, tipo recepcionista, azafata, etcétera, etcétera, que sí va a ser un condicionante. No sé si en un porcentaje muy elevado o menos elevado. Pero yo soy partidario de que los currículos lleven foto. Ya sé que igual voy a contracorriente, pero soy partidario de que sí. De hecho, mi currículum llevaba foto. Llevaba foto. Y Rosa. Yo, a mí personalmente, no hablo como que tenga que ser el estándar, a mí no me influye para nada. Yo me da un poco exactamente igual quien quiera poner foto que la ponga, quien no. También el tema que se barajó hace, bueno, una circular, una directiva que se barajaba la posibilidad de prohibir que se pusieran fotos en los currículos, me parece un exceso. Cada uno que haga lo que quiera, quien quiera poner foto que la ponga, quien no. A mí no me aporta en el currículum absolutamente nada. Sí que me aporta cuando conozco a la persona, o sea, cuando ya tengo esa entrevista presencial, sí me aporta, pero no la imagen física, sino la forma de expresarse, la forma de moverse, la forma de estar, bueno, pues circunstancias que tienen que ver con el físico y con su forma de moverse y de expresarse y de, bueno, pues ir más o menos atenta, que muchas veces además ves las fotos y supongo que nos pasa a todos, ves las fotos del currículum y cuando llega la persona no la reconoces. Quiero decir, al final son fotos que a lo mejor llevan ahí, pues que a mí, en mi caso concreto, la foto del currículum no me aporta absolutamente nada. No te aporta mucho. Bueno, a Juan Carlos sí, a ti no, Sí. pues buscamos el desempate, El ¿no? tercer, sí. Minuto y resultado, ¿no? Con María José. Yo estoy un poco con Rosa. En un primer momento, en el currículum, donde ponemos más, profundizamos en la información, es técnica y que nos pueda dar una idea si ha rotado uno de muchos puestos de trabajo o cierta información. No le damos importancia a la foto. Yo, por ejemplo, no puse foto. Y creo que hay que tener en cuenta, pues luego ya en la entrevista, pues es importante pues, esa imagen o esa comunicación verbal o no verbal, pero no le daría importancia. Ya que estamos con el tema de la imagen, de la importancia de la imagen, poner foto, no poner foto, os quería preguntar sobre las redes sociales, sobre nuestra marca personal y sobre el cuidado, la protección de nuestra reputación como profesionales en las redes sociales, ¿no? ¿Quién no se ha arrepentido en algún momento determinado, sobre todo hace unos años, en los inicios de
de estas redes, de algún tuit, de algún mensaje de Facebook que al final nos puede provocar un problema, ¿no? Nos metemos con una marca y al final estamos frente en el Departamento de Recursos Humanos con nuestro currículum para esa misma marca, ¿no? ¿Qué consejo daríais? Porque, claro, podemos decir, es que como ciudadano yo tengo el derecho a expresarme libremente como quiero, ¿no? Pero también soy un profesional y puedo encontrarme con problemas en un futuro más o menos cercano, ¿no? ¿Cómo gestionamos las redes sociales? ¿Cómo deberíamos gestionarlas? Yo ahí, bueno, me pronuncio, sí, yo ahí, bueno, Sí. creo que hay que tener, bueno, mucho cuidado, o sea, al final lo que se publica queda publicado y así como es totalmente libre la persona en su esfera personal de publicar lo que quiera, ¿no? Siempre que no atente contra la esfera ni personal vamos, ni empresarial. También es libre para eso, pero también las personas que tienen acceso a ellos son libres, ¿no? Para valorar qué implicaciones tienen esas, bueno, pues esas formas de manifestarse. Entonces, al final, bueno, estás entrando en una dinámica en la cual eres consciente que quien vea eso lo puede interpretar de una forma u otra y tienes que aceptarlo igual. O sea, entonces, vuelvo un poco a lo mismo que os comentaba antes. O sea, yo creo que cada uno es perfectamente libre, por supuesto, de publicar lo que quiera. Y que en ciertas ocasiones, bueno, pues oye, si la empresa ha tenido acceso o ha podido ver determinadas publicaciones que no coinciden con sus valores, también es libre pues para a lo mejor no considerar a ese candidato. Uh-huh. Yo siempre me imagino en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa mirando las redes sociales previamente al encuentro personal, ¿no? O en línea con ese candidato. Eso se hace, ¿no? ¿Es verdad o no? Se hace. Juan Carlos Yo, dice que sí, ¿no? yo lo hacía, No si sé. te soy sincera, cada vez menos. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque al final, claro, cuando buscas mucho, encuentras. Entonces, Encuentras de al todos. final, claro, sí. Entonces, bueno, Y a lo mejor te según estás perdiendo el mejor trabajador, ¿no? Pero lo ves en... efectivamente, es que al final yo creo que en muchas ocasiones, y sobre todo gente joven, al final que publican yo creo muchas veces sin filtro, si te ciñes a buscar y buscar, encuentras cuestiones que a lo mejor, bueno, pues no compartes o no es algo que sean cuestiones muy críticas y muy Uh-huh. sangrantes, pero que si les das mucho valor, pues te estás perdiendo a buenos trabajadores. Entonces, yo reconozco que sí lo he hecho, sí lo hacía, bueno, cada vez quizás un poco Un menos, poquito cada vez menos. somos más flexibles también en eso. Yo creo que esa flexibilidad al final se está instaurando un poco en todo. Juan Carlos mira menos como Rosa o más o menos igual que hace Eh, unos años. sí, a ver, yo debo reconocer que también miro menos, pero por también la misma razón que dices, Rosa. A veces, pues, si miras mucho vas a encontrar, Seguro. no sé si mucho, pero algo vas a encontrar. Entonces, como bien dice también la juventud, a veces pues conlleva pues grabar, subir vídeos, etcétera, etcétera, fotos y demás, muchas veces no las más afortunadas precisamente, y entonces pues eso digamos que está dañando su reputación digital, y su reputación digital permanece ahí en la nube para que cualquier persona que entre, pues a ver TikTok o Instagram o Facebook o mismo LinkedIn, pues va a haber ahí opiniones vertidas, va a haber imágenes, va a haber vídeos, y entonces es lo que decía también Rosa, puede que eso no encaje con la cultura de tu empresa, que no encaje con tus valores. Con lo cual eso, muchos candidatos preguntan, bueno, ¿y eso me puede influir negativamente? Y pues claro que sí, si no encaja con mis valores, evidentemente Claro. no voy a contratarte. Entonces, y esto lo preguntan cuando doy alguna charla a los chavales de los ciclos en la asignatura de formación y orientación laboral. Una pregunta que me hacen muy a menudo es, ¿y vosotros miráis las redes sociales? Y yo le digo, pues claro que sí. Claro. Y dice, oh, no me digas. Y dice, claro, pues oye, no vete pensando en que igual la borrachera el otro día o el botellón, pues igual es mejor no subir el vídeo, porque igual tu reputación no queda bien parada, ¿no? Claro, claro, claro. No sé si María José también es de quienes, bueno, ha mirado en su momento y ahora pueda seguir mirando, pero menos, ¿no? Porque entiende que, como decían Rosa y Juan Carlos, si uno rasca y rasca,
nos encontramos de todo en todos, prácticamente. No suelo mirarlo, pero estoy de acuerdo en que somos libres tanto de poner pues lo que consideremos, colgar en las redes sociales lo que consideremos, como nosotros somos libres de seleccionar según consideremos se ajuste o no. Nosotros sí que, pues lo que solemos hacer para saber más o menos ciertas habilidades o conductas es hacer preguntas de entrevistas de incidentes críticos o de una conducta específica. ¿Cómo actuaste en un momento tal o de gestión del estrés? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo actuaste? ¿Qué hiciste en ese momento? Ahí puedes sacar cierta información que quizá no hace falta ir a las redes sociales. Claro. Y además, como una de ellas está ahora en un proceso de cambio, creo que objetivamente a peor, ¿no? La antigua Twitter, X, que parece que se ha convertido en un campo de odio y de enfrentamiento continuo y de extensión de noticias falsas o no verificadas, ¿no? Entonces, bueno, tengamos cuidado en todo caso con la reputación, porque aunque nos dicen que las ven menos, las siguen viendo. Por lo menos estos tres profesionales que tenemos aquí. Y por lo tanto, podíamos perder una magnífica oportunidad de trabajo. Abordemos el tema que abordemos en estos encuentros de empleo en Galicia. Siempre procuramos dejar una pregunta, al menos para la educación, universitaria y no universitaria. Que vosotros como profesionales de recursos humanos podáis atraer y fidelizar a los mejores profesionales vendrá condicionado en parte por la calidad de la educación. ¿Cambiaríais algo? Sé que es una pregunta muy concreta, muy abierta, perdón, pero nos bastaría con una propuesta concreta para mejorar la calidad de nuestra enseñanza y formar, por lo tanto, a futuros profesionales. Es decir, si tuvierais un encuentro con la administración, con un alto cargo de educación, de enseñanza, esos 2 minutos, ¿para qué los aprovecharíais? Para decirle, mira, por favor, desde los recursos humanos de mi empresa, te pedimos esto. Pues en mi caso, creo que cada vez se hace más. Está claro bueno, que la educación, que tenemos que trabajar a la par, tanto educación como las compañías, y que ellos sepan más o menos qué necesidades tenemos nosotros para que se introduzcan en el mundo laboral. Y ya no solo a nivel de capacidad técnica y que trabajemos a la par, sino también a nivel de que en educación cada vez se hace más, se dé importancia a trabajar en equipo, a trabajar en proyectos, a trabajar ciertas soft skills, como pueda ser el trabajo en equipo o pueda ser esa capacidad de aprendizaje o desaprender y volver a aprender, esa adaptabilidad o proactividad. Entonces, destacaría esas dos cosas, el trabajar muy a la par los sistemas educativos con las compañías para ver qué necesidades hay y no solo poner el foco en habilidades técnicas o cierto expertise, sino también en competencias o habilidades sociales, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y Rosa, ¿qué diría? Pues estoy totalmente de acuerdo con María José. Al final es importante, aunque yo creo que cada vez se está haciendo más esta formación en otro tipo de competencias y sobre todo una formación menos individual, menos técnica, menos cognitiva, o sea, un poco más, quizás más social, más colaborativa. Yo creo que eso, bueno, prepararía mucho a los estudiantes y a la gente de cara a luego trabajar en un entorno, en una organización empresarial. Y luego ya temas puntuales, pues que a lo mejor yo creo que al final todos los profesionales hoy en día y sobre todo en un futuro cercano, seas de la rama que seas, pues por ejemplo vas a necesitar tener conocimiento, ser científicos de datos. O sea, al final vamos a tener todos que saber analizar datos y usar determinadas herramientas, sea en el ámbito que sea. Y yo creo que esos son cuestiones que se deberían reforzar también en la formación universitaria y no universitaria. Juan Carlos, Entre como un profesional que se dedica en parte, en su día a día, también a la formación, ¿qué dirías? Estoy, vamos, al 100% de acuerdo con lo que ha dicho Rosa y lo que ha dicho María José. Las soft skills, evidentemente, son necesarias, no, lo siguiente para trabajar en una empresa, porque muchas veces
tenemos buenos profesionales desde el punto de vista técnico, pero relacionalmente no son tan buenos y eso nos genera alguna que otra problemática. Nosotros, desde nuestra experiencia, no hace mucho que nos hemos acercado a lo que es la FP Dual, lo que son los ciclos formativos. Creemos que eso es un aporte bidireccional, porque como una parte de su formación la hacen trabajando ya en la empresa, nosotros nos reunimos con sus tutores y le transmitimos a sus tutores cuáles son sus carencias técnicas para que las solucionen en el periodo que ellos están en las aulas. Y eso para nosotros es bueno, la panacea. Para mí es increíble. Y por fin tenemos la oportunidad de decirle, mira, fallan en esto, a ver si puedes corregirlo. Y de hecho lo están corrigiendo. Con lo cual, esa bidireccionalidad, que lo diré, para nosotros es súper importante. Después, en lo que es los grados universitarios, ahí ya la cosa es un poquitín distinta. Hay muchos grados que sí cuentan con créditos dedicados a hacer prácticas en las empresas, pero son muy poquitos grados y en muchos casos un tema de voluntariedad, simplemente para que veas cómo es la empresa y tal, y no acaba de encajar como yo creo que debería. Y a mayores de esto, hay una problemática que llevo años diciéndolo y no por decirlo durante años deja de perder importancia, porque yo veo que algunas profesiones están como huérfanas de formación. Huérfanas me refiero a, todos nos ha pasado que queremos contratar un comercial y dice, ¿y qué grado le pedimos a un comercial? ¿O qué ciclo le pedimos a un comercial? Ciclo de comercio y marketing, vale, podemos estar ahí, pero si vamos a un grado universitario, ¿qué grado universitario le tenemos que pedir a, digamos, poner en ese perfil de puesto? Yo siempre he sentido que hay ahí algo que se queda huérfano. Entonces, quizás todavía tenemos que tener mucha más relación con la universidad para, digamos, que ver cómo son los perfiles de puestos de trabajo y ver que la formación se adapte de alguna forma a esos perfiles. Si no, la universidad estaría sin atender las realidades laborales. Tenemos que tener, lo acabas de comentar, Juan Carlos, mucha más relación con la universidad y, sin embargo, la FP, esa nueva FP, la FP Dual, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado para bien en estos últimos años? ¿No? Porque cualquier Totalmente de contacto acuerdo. que por cualquier motivo tengas con la FP, te das cuenta de cómo han cambiado las cosas y de qué bien se están haciendo las cosas por una vez. Tengo esa impresión, no sé si lo compartís, Rosa, María José, Sí, estoy de que a acuerdo. veces las cosas se hacen muy bien, ¿no? Mm. Como en la FP ahora mismo. Yo estoy de acuerdo totalmente. Nosotros todavía no hemos tenido un acercamiento a la FP Dual relativamente reciente a través de la Cámara de Comercio de Coruña. Estamos bueno, viendo ahí posibilidades de colaboración. Quizás no estamos tan avanzados como con Galsa, pero bueno, claro, también el volumen de trabajadores no es el mismo, pero bueno, es un tema que nos parece muy interesante y que estamos también valorando. Y estoy de acuerdo que lo están haciendo muy bien. A veces hacen bien las cosas, ¿no, María José? Sí, O sea, que tendemos tendencia a decir que somos los peores en esto, en aquello y tal, pero a veces hacen bien las cosas, ¿no? Efectivamente. Nosotros también colaboramos con los centros haciendo tanto las FCTs como la FP Dual y la verdad que, como dice Juan Carlos, es una fórmula que es un win-win. Ganamos las dos partes. Ellos ganan ese aterrizaje de sus aprendizajes en ese sentido y nosotros también pues ganamos pues esa atracción y detección de talento y es una fórmula que es muy exitosa, la verdad. Tengo una última pregunta por parte de un espectador o espectadora, no lo sé, antes de despedirnos, y además es muy concreta. ¿Por qué se valora negativamente la rotación de un empleado por muchos puestos de trabajo? Bueno, primero preguntaros si es cierto que esa rotación por varios puestos la valoráis mal, ¿no? Yo ¿Qué sí le que me diríais? gustaría Sí, responder, disculpa Rosa, sí. porque antes sí que he dicho, cuando veo el currículum miro más si ha rotado o no, más que igual una fotografía o más que tal. No es que le dé importancia, o sea,
Me llama la atención a priori. Si ves un candidato o candidata que cada 3 meses va cambiando, me llama la atención. Ahora, no es algo que para mí sirva para descartar o no, pero sí que lo utilizo para cuestionarlo en la entrevista. Si a mí me justifica, pues mira, es que no encontraba ninguna experiencia en la que pudiera estar más tiempo y he estado cubriendo bajas o he estado haciendo prácticas y tal, a mí me sirve. Pero sí que es un dato que quizá a priori me llame la atención. ¿Sí? Juan Carlos, Rosa. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es un dato que puede llamar la atención. Depende también el puesto a cubrir que estés buscando, o sea, si realmente no son motivadas por bajas ni por fines de contrato, sino que son, bueno, pues algo escandaloso de cambios cada 3, 4 meses y yo lo que estoy buscando es un perfil para cubrir un puesto que quiero que tenga estabilidad en el tiempo, pues me influenciará de una manera, me influirá de una manera. Si estoy buscando un perfil para cubrir un proyecto concreto de 6 meses, pues sinceramente no me va a influir ni para bien ni para mal. Es un poco encajar, ¿no? Que estemos en la misma línea y que estemos buscando lo mismo, la empresa y el empleado. Sí, Juan Carlos. Yo opino exactamente lo mismo que ellas. En esto sí que no puedo diferir ni ápice, en el sentido de que nosotros, a pesar de que nosotros perseguimos siempre una estabilidad del personal en los puestos, también somos conscientes de que hay gente que ha rotado por varios puestos y, como bien decía María José, si me lo justifica y veo que la justificación es coherente, y depende mucho también del sector. Sectores donde la contratación es más estable y sectores donde hasta ahora había muchísima más contratación eventual y era muy habitual que las personas pues fueran de una empresa a otra con contratos de duración muy corta. Con que me lo justifique adecuadamente y vea que es coherente, yo tampoco pondría ningún impedimento. Pero a priori, como bien decían tanto Rosa como María José, te llama la atención y puede provocarte un cierto rechazo. Si después la cosa se justifica, como decía, pues no habría ningún problema. Abríamos esta sesión, este interesantísimo encuentro, con una pregunta, recordaréis, hace 1 hora y casi 30 minutos, y decíamos cómo serán los departamentos de recursos humanos en 2030. Tampoco hay que ponerse demasiado estupendo porque está ahí a la vuelta de la esquina, o sea que estamos hablando de 7 años o de menos ya, ¿no? Bueno, a ver qué os parece este resumen. Pues serán todavía más importantes dentro de las organizaciones. Hay algunos de vosotros que os sentáis ya en el comité de dirección de la empresa. Eso quiere decir que, que el Departamento de Recursos Humanos está valorado por la organización. Estará más comunicado con otros departamentos, no es un departamento estanco. Nos hablabais, por ejemplo, de la conexión que hay con el Departamento de Comunicación y de Marketing. La importancia de la formación, os habéis referido muchas veces a la importancia de la formación constante por parte de las personas que trabajan en una organización. La idea de ver a la inteligencia artificial más como un asistente para hacer tareas rutinarias mejor y más rápido, más eso que como un sustituto. Y la educación. Hablábamos también de qué bien se está haciendo en la formación profesional y sobre la necesidad de hacer mejor las cosas, quizá en la universidad, ¿no? En algunos grados universitarios. Ese es mi resumen. No sé si queréis añadir. De hecho, tenemos 20-30 segunditos para cada uno de los tres y para que nos digáis pues algo con lo que nos deberíamos quedar después de esta sesión. Comienzo por ti, Juan Carlos, que siempre terminaba por ti y me doy cuenta que te quedaban pocas cosas y Sí. ahora quiero empezar por ti, además. Yo creo que debemos considerar el Departamento de Recursos Humanos como una globalidad que afecta a toda la empresa, a todos los departamentos, a toda la vida de la empresa. Es una globalidad. O sea, mucha gente me dice, bueno, pero en vuestro caso os relacionáis con qué departamento. Dice, con todos. O sea, nosotros no hay ningún departamento con el que no nos relacionemos. Somos un departamento que no solo somos estratégico, sino que también somos de servicios, sino que también estamos trabajando en sostenibilidad. En nuestro caso, por ejemplo, todo el tema de responsabilidad social, somos coordinadores de la responsabilidad social de la empresa, porque nos hemos negado
a que haya una dirección de responsabilidad social, porque creemos que todos los departamentos tienen que implicarse en ello y las múltiples patas que tiene, como antes decía. Por lo tanto, nosotros, yo creo que para el futuro somos, vamos, totalmente imprescindibles. Excelente. Rosa, por ejemplo. Bueno, pues un poco por concluir, tenemos como departamento muchos retos en el futuro, pero bueno, al final tener esos retos implica que tenemos mucha capacidad de impacto en las empresas, en la estrategia y yo creo que en la sociedad también. Capacidad de impacto y responsabilidad a la par. Otra idea. Y María José. Pues lo he comentado por mis compañeros, un departamento estratégico y lo que comentaba al inicio, somos el departamento que gestiona a las personas que son al final el valor diferencial de las compañías, las que consiguen realmente los objetivos y pues lo mismo, trabajar con transversalidad con el resto de áreas y que al final somos los que damos servicios a las otras áreas consiguiendo el mejor talento para lograr esos objetivos de negocio. Ha sido de verdad muy interesante y entretenido también escucharos. Hemos pasado un rato formidable en vuestra compañía. María José de la Asunción, Rosa Arias, Juan Carlos Rama, un placer, de verdad, y que nos encontremos, quién sabe, a lo mejor algún día en una entrevista de trabajo. En el caso de Juan Carlos, me llevaré la libreta y el bolígrafo, o sea, un día pretendo trabajar contigo. Y que ha sido un placer, que nos volvamos a ver en una situación feliz como ha sido esta. Muchísimas gracias. Igualmente, Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todas las personas que nos han visto en directo y que nos ven ahora en diferido en este encuentro de Emprego en Galicia. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós.